Escúchame, no se te dan mal las matemáticas, no te cuesta más estudiar que a las otras personas, no naciste siendo tonto. Todos somos iguales, a todos nos cuesta lo mismo aprender y todos tenemos la misma capacidad de aprendizaje. Pero entonces, ¿por qué tenés peores notas que tu amigo o que cualquier persona de tu clase? Fácil, porque no sabes estudiar. Y en realidad esa es la razón por la que a la mayoría no le gusta la escuela, porque te pongo un ejemplo, si sos bueno jugando a la pelota te va a gustar el fútbol. En cambio, si no sos bueno jugando por ejemplo al tenis, no te va a gustar el tenis. Y esto es lógico, pero creo que nunca te lo pusiste a pensar. Y lo mismo pasa en la escuela. Si te fijas, todas las personas que se sacan buenas notas y que se les hace fácil estudiar o se les hace fácil la escuela es porque les gusta estudiar. Tienen más facilidad para los estudios, para agarrar una hoja y ponerse a resolver cálculos. Entonces quiero llegar a la conclusión que ser bueno en algo va a hacer que te guste eso. Y a su vez, que te guste eso va a hacerte bueno en eso. Y todo esto te lo cuento porque creo plenamente que sacarse buenas notas es algo fácil. Que cualquier persona estudiando 2 días antes puede sacarse mínimo un 8. El problema es que casi nadie estudia bien. Y esto es lo peor, porque estás gastando el mismo tiempo que alguien que estudia bien, pero aprendiendo muchísimo menos. Por eso es que ves esta gente que estudia la mitad que vos y se saca el doble de nota, porque estudia bien. Y obviamente podés cuestionarte cómo alguien que está haciendo un video parado con el micrófono en la mano te va a enseñar a estudiar bien. Y la verdad es que tenés toda la razón, porque estudiar es algo muy subjetivo. A alguien le puede servir tal cosa y a otro otra cosa. Por eso es que quiero contarte los consejos que puedo decir con seguridad que te van a servir a vos y a todas las personas en este mundo. No hablarte de la técnica Pomodoro, del Active Recall y de todas estas cosas. Voy a decirte las 3 cosas simples que hice para que el año pasado me sacara un promedio de 9,67. Pero lo mejor de todo es que lo hice sin estudiar 20 horas como el resto de personas. Lo hice teniendo tiempo libre. Así que lo primero que te quiero contar es que tenés que prestar atención en clase. Porque la verdad es que podés echarle toda la culpa al profesor, decir que su clase es aburrida y que es imposible prestar atención. Pero al profesor no le interesa que apruebes. La única persona que quiere que apruebes sos vos. Entonces tenés que prestar toda la atención posible y tenés que hacer apuntes. Bueno, esto justamente es lo que quiero que no hagas. No quiero que tomes apuntes, pero que no se me malinterprete. O sea, no quiero que no tomes apuntes en toda la clase, sino que veo personas que toman apuntes y que no entienden nada. O sea, veo amigos que están en mi mismo aula que toman apunte, pero en realidad no están entendiendo ni una palabra de lo que dice el profesor. Y lo que piensan es que esos apuntes le van a servir para un futuro cuando tengan que estudiar la materia. Pero lo que no saben es que es mucho más fácil prestar atención ahora, o sea, estudiar ahora mismo cuando está hablando el profesor, que estudiar después. Porque ahora si no entendés algo le puedes preguntar al profesor, pero si no entendés algo después no le puedes preguntar a tus apuntes. O sea, te basás en tu memoria. Así que lo primero que te recomendaría, que yo hago muchísimo, es tomar apuntes pero básicos. Porque obviamente lo ideal sería no tomar apuntes y recibir toda la información del profesor. Pero es muy poco probable que te acuerdes de qué hiciste esa clase. Así que lo bueno es tomar apuntes pero muy básicos. O sea, recibir la información máxima y escribir todo sintetizado en tu carpeta. Que lo bueno de hacer esto, o sea, de prestar la máxima atención y escribir apuntes básicos, es que a la hora de estudiar se te va a hacer mucho más fácil entender lo que dijo el profe. Porque con solo ver ese apunte básico que tenés copiado ya te vas a acordar cómo era todo el procedimiento. Y seguramente alguna vez te pasó esto, de que ves una cuenta por ejemplo en matemática y te acordás más o menos por dónde ibas, qué tenías que hacer para resolverla. Pero como no prestaste atención no te enterás al 100% qué hay que hacer. Y me pasó por ejemplo de estar en exámenes que no había estudiado lo suficiente, pero que por algo que había dicho el profe o por haber prestado atención en ese momento me acuerdo de cómo hacer el examen. Y me pasó un montón de veces de no haber estudiado una pregunta o no haber estudiado ese tipo de ejercicios en matemática por ejemplo, pero saber resolverlos porque sé más o menos por qué camino hay que ir. Pero bueno, siguiendo con este tema de prestar atención, no puedes estar prestando atención si tenés el celular al lado de tu banco y si estás hablando con un amigo hace media hora. Tenés que prestar el máximo de atención. Por eso te voy a dar consejos que probé conmigo mismo y sé que funcionan para todas las personas. Son 3 acciones que en la escuela te van a hacer prestar muchísima más atención que ahora. Lo primero es preguntar absolutamente todo lo que no entiendas, porque a nadie le importa si haces una pregunta boluda. Como máximo se van a reír 5 segundos y después no vas a hacer nada, ya está, vas a hacer 5 segundos en la vida de la otra persona. En cambio a vos te puede ayudar muchísimo. Preguntar una cosa que no entendés te va a ayudar a entender el tema al completo. Además que estar constantemente preguntando en clase o constantemente participando en la clase va a hacer que prestes mucha más atención. Porque es raro, ¿no? Pero para preguntar tenés que prestar atención a la clase. Y bueno, justamente es eso lo segundo, participar en clase, que es básicamente lo mismo que preguntar. O sea, estar constantemente en la clase te va a hacer estar prestando atención. Prestar atención igual a bueno, no prestar atención igual a malo. Y el tercer punto, que es más una recomendación mía, es ponerte en la primera fila. Y sí, esto parece muy estereotipado, de que los que están en primera fila siempre son los que sacan buenas notas, los que prestan más atención y los tragas, digamos. Pero pensar un poco, estar en primera fila significa no hay distracciones, porque adelante no tenés ninguna distracción, solo tenés al profesor. Además de que a los profesores no les suele gustar que estés con el celular, por ejemplo, si estás en la primera fila, porque te ven directamente usando el celular. Y el último beneficio de estar adelante es que vas a hacer todas las preguntas que quieras, porque si sos una persona un poco vergonzosa, un poco tímida, que le importa lo que dicen los demás, bueno, está bien que no hagas preguntas cuando estás en el fondo y te ven literalmente
todos. Pero cuando estás adelante no te ve nadie, te ve solo el profesor a la cara. Además de que la comunicación es muchísimo más directa. Por ejemplo, si estás en el fondo no vas ni a escuchar lo que dice el profe. Pero bueno, es algo que yo te recomiendo, vos podés hacer lo que quieras. El segundo consejo así como grande que te doy en este video es estudiar bien. Justamente ya te hablé de esto, si estudias bien te va a terminar gustando la materia o el colegio o lo que sea. Porque si haces algo bien te termina gustando, pero entonces tenés que aprender a estudiar bien. Estudiar bien no es estar subrayando unos apuntes que estás leyendo y no entendés nada de lo que dice. Estudiar bien no es copiar los apuntes de tu carpeta y hacerle un resumen, para después tener que memorizarlo todo un día antes del examen. Estudiar bien es literalmente estudiar, o sea ponerte a usar la cabeza, porque haciendo resúmenes no necesitas usar la cabeza. Subrayando un papel no necesitas usar tu cerebro. En cambio, al hacer los ejercicios de la práctica sí que necesitas usar tu mente, tu cerebro. Y justamente haciendo esto, aunque es lo que más cuesta, es lo que más te va a ayudar. Así que te voy a contar rápidamente lo que hago yo antes de un examen, que son 3 simples pasos. Primero hago un resumen de todo el temario, o sea todo lo que va a estar en el examen, pero no copiando y pegando de mi carpeta, sino que por ejemplo, si tengo que hacer un resumen de vectores, trato de resolver los ejercicios de vectores primero para entender el proceso. O cuando estaba en secundaria y tenía que estudiar para historia, no ponía un resumen de lo que había dicho la profesora, ponía una palabra clave y de ahí empezaba yo a hacer mi propio resumen, o sea, a explicar con mis palabras lo que había dicho la profesora. Y te vas a dar cuenta que mientras más pongas de vos y menos pongas del profesor o de los apuntes, te va a ir mucho mejor y vas a tener mucho más claro los conceptos. Después del resumen viene lo práctico, o sea, hacer ejercicios. No tenés que leer, estudiar. Lo que tenés que hacer, lo único que tenés que hacer es practicar. O sea, no entendés vectores, no te pongas a ver 50 videos que te explican vectores. Tenés que hacer los ejercicios de vectores y te vas a dar cuenta que hay cosas que no te salen y ahí sí vas a buscar un video de cómo hacer tal cosa, pero algo en específico. Entonces haciendo esto vas a aprender mucho más rápido y vas a estar mucho más afinado para el día del examen. Pero bueno, sacando este tema, entonces lo primero que tenés que hacer es un resumen básico. Lo segundo es estudiar la práctica, o sea, practicar. Y lo tercero que te recomiendo es explicar a tus amigos, porque una persona realmente sabe si lo sabe explicar a una persona de 5 años. Si no sabes explicar un tema no es porque la otra persona necesita más conocimiento y estar a tu nivel, sino que vos sos un incompetente que no estudia lo suficiente el tema como para poder explicarlo a otra persona. Así que yo lo que hacía en secundaria es, para saber que estaba preparado para un examen, tenía que explicarle a mis amigos. Obviamente mis amigos estaban en una, así que prácticamente tenía que explicarles el tema de cero. Y como extra te quiero decir que terminó siendo por estas clases que yo daba por Discord que me empezó a gustar transmitir, o sea, comunicar y enseñar sobre temas que me gustan. Y por eso es que estoy haciendo este video, pero bueno, no te interesa. Así que el último consejo que te voy a decir es fuera distracciones. Porque ¿sabés cuál es la única traba para prestar atención en clase y estudiar bien, que son los otros 2 puntos que te dije? El celular. O sea, si intentás prestar atención y te empiezan a llegar notificaciones del celular, es ilógico que pienses que no las vas a abrir. Lo mismo pasa cuando estudias. Si estás estudiando y tenés el celular al lado que está sonando, es imposible que no lo abras. Y aunque seas el más disciplinado del mundo y no lo abras, es lo mismo porque te va a distraer. O sea, está comprobado científicamente que solo por un sonido y por ver la pantalla, ni siquiera ver el mensaje, ya te distraes. O sea, perdés una capacidad de atención en lo que estabas haciendo. Así que por suerte para vos, yo estuve literalmente adicto a sacar notificaciones del celular. O sea, cada día me despertaba y buscaba una nueva forma de no tener notificaciones en el celular, porque sé que es la mejor manera para estudiar mejor. Así que bueno, lo primero y más básico para sacar todas estas distracciones es sacar las notificaciones de todas las aplicaciones. O sea, vas a ir a ajustes, notificaciones y vas a sacar todas, literalmente todas. Y te va a sonar muy duro sacar todas de golpe, pero la verdad es que no se va a morir nadie porque te saques las notificaciones. Porque si es por una urgencia, en todo caso te llamarían y ahí sí que tenés activadas las notificaciones del teléfono. O sea, te tenés que dejar activados las alarmas y los tonos de llamada entrante. Pero bueno, pasando a esto, lo segundo es bloquear las aplicaciones. O sea, tener un intervalo en el que no puedas abrir la aplicación por más que quieras. Podés descargarte cualquier aplicación que su función sea bloquear otras aplicaciones y listo. Y lo tercero es apagarlo o ponerlo en modo avión y afuera de la pieza. Porque te digo en serio que aunque no suenen notificaciones, si lo tenés en tu mesa, si lo tenés literalmente adelante de vos, lo vas a querer abrir. Pero en cambio, si lo dejás en otra pieza y apagado, te vas a olvidar literalmente de su existencia. Así que bueno, eso es lo último en relación con el celular. Después obviamente hay otras distracciones, los sonidos, la familia y todas estas cosas. Para esto tengo 2 consejos. El primero, siempre ponerte auriculares para estudiar, o cualquier cosa que reduzca el ruido externo. Yo por ejemplo, cada vez que quiero estudiar me pongo auriculares y además me pongo un sonido de fondo, o sea, un white noise, que es un sonido blanco que ayuda a concentrarte porque no vas a escuchar otra cosa que no sea ese sonido. Y lo otro es tener el ambiente despejado, o sea, cerrar la puerta de tu pieza, no tener 1.000.000 de hojas en tu escritorio, sino tener lo necesario. Yo siempre tengo lo que voy a usar, o sea, mi carpeta si voy a estudiar, y 2 botellas de agua, porque bueno, el agua mantiene el rendimiento cognitivo a medida que pasan las horas. Así que por eso es importante estar siempre hidratado. Pero bueno, termino el video acá porque además ya me estoy cansando de tener el micrófono en la mano. Así que espero que el contenido te haya parecido valioso y que te sirva y que te saques mejores notas.